No sale. Ella es Estrella. Y ella es Iania. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! El día de hoy vamos a hablar de los 10 mejores nombres de grupos de K-pop. A lo largo del tiempo hemos visto todo tipo de nombres, desde unos muy ingeniosos hasta otros muy obvios y otros que realmente no sabemos ni de dónde salieron. El día de hoy vamos a hablar de nuestros favoritos y de por qué nos gustan tanto. Uno de nuestros favoritos es el nombre de Kara, que viene de la palabra Hara en griego. Esto significa se encendió o alegría, que en sí con esas dos palabras ya tiene un significado bastante bonito. Sin embargo, ellas también les dieron el significado de dulce melodía. Ahora, uno de mis favoritos es B1A4, que aunque suena raro y sin sentido, en realidad tiene dos significados. El primero es por el grupo sanguíneo de sus integrantes, ya que uno de ellos tiene grupo sanguíneo B y los otros 4 tienen el grupo sanguíneo A, entonces es B1A4. Y el segundo significado es en realidad un juego de palabras que algo como be the one y all for one, que es como sé único y todos para uno. La verdad pienso en dos cosas. Pienso en New ABO de FX porque la sangre, y también pienso en High School Musical pues all for one y así. Otro de nuestros favoritos es Sistar. Es como un juego de palabras entre sister, hermana en inglés, y star, que es estrella en inglés. Quiere decir que son hermanas en la industria musical y aparte que son o quieren ser, bueno, querían y quieren y son grandes estrellas en la música coreana. Y está como romántico en el sentido familiar o de hermanos, como de amigos, y eso siempre me llega mucho al corazón y me gusta mucho, entonces... Otro de nuestros nombres favoritos y que yo en lo personal le tengo mucho cariño porque es mi grupo favorito es FX. Que muchas personas cuando lo escuchan por primera vez se quedan con cara de... ¿y esto qué es? Porque se escribe f de x como una función matemática y realmente es eso. F de x es una función matemática en la que x representa un factor que si cambia el resultado de la ecuación. Por ahí se fue la S y cada miembro de FX representa ese factor que con sus talentos individuales cambia el resultado. Aparte, los fans le encontraron otro significado que también está bonito, en la que la F significa flor y la X representa el cromosoma femenino, entonces flower power, flower girl power. ¿Por qué power? Ahora me toca hablar a mí de mi grupo favorito, que es CN Blue. Me parece que es un nombre que tiene clase, así como ellos. Aparte, CN Blue viene de Codename Blue. Esto quiere decir que hay un código de nombre en la palabra Blue. Cada letra de la palabra Blue se refiere a cada uno de los miembros del grupo. El primero es Bernie, que es Jonghyun. Luego tenemos a Lovely, que es Min Hyuk y su hermosa ternura. Luego tenemos a la U, que es Untouchable, que es el gigante de Jungshin. Y al final tenemos a nuestro hermoso Emotional, que es Jonghyun. Me gusta que además hayan incluido la personalidad de cada uno de los miembros dentro del nombre. Otro nombre que me ha sorprendido y me ha gustado mucho desde que inicié con esto del K-pop es el de 21. Es que se me hace uno de los nombres más ingeniosos de todos porque tiene múltiples interpretaciones y aparte su significado, la verdad, sí está muy padre. El significado en sí es la nueva evolución del siglo XXI. NE está por New Evolution en inglés. Por ahí ya empezamos bien. Y aparte 21 con, o sea... El número. Porque YG quería que esa fuera la cara de 21, que representaran la frescura y pensé literal el de que Dios mío, que representaran la frescura y la energía que se tiene a esa edad. Y aparte se puede leer también como to anyone en inglés, que se traduce como para quien sea, que yo lo interpreto como que su música es para todos los gustos. Shiny's back. Yeah. Yeah. Otro de los grupos que más nos gustan y que también nos gusta su nombre es SHINee. El nombre de SHINee, así como ellos, está súper bonito y quiere decir personas que emiten y reciben luz. Por eso es que tiene 2 E's. Quisieron agregar la otra E para simbolizar que no solamente reciben luz, sino que también la emiten. Está bien padre, aparte está como súper corto y como que es bastante fácil de aprender porque pues es una sola palabra.
una sola palabra y aparte como que te suena a algo que conoces, que es shiny. Y esto creo que es mi teoría personal porque no lo leí de ningún lado, pero shiny se escribe S-H-I-N en mayúsculas y las dos Es en minúsculas. Entonces yo creo que son minúsculas las dos porque quieren recibir la misma cantidad de luz que pueden emitir. ¡Wow! Nice, ¿o no? ¡Wow! Me parece que no lo quisieron dejar en grande como que, nosotros recibimos más luz, jajaja, sino como, pues somos iguales y recibo y te doy. Muy bien. Y nosotros recibimos y damos. ¿Y cómo es? Caring and sharing. And Giving and receiving. receiving. Los que entiendan esta referencia, coméntenlo. Siento que tu cabeza ahorita está como que saliendo humo. Sí. Otro grupo cuyo nombre no tiene un significado súper pensado y súper ingenioso, pero que nos gusta mucho porque está bien simple y está bien bonito, es el de Infinite. Que pues básicamente su nombre lo dice todo. Infinite, infinito, sin límites. Básicamente simboliza que van a cumplir y que no van a dejar abandonados a sus fans a lo largo de su carrera. O a mí me gusta imaginar que también se refieren a que ni siquiera el cielo es el límite para ellos. Entonces, como que pueden llegar a donde se imaginen. Otro de nuestros favoritos es Twice. Twice en español significa 2 veces. Entonces su nombre se refiere a que nos van a conquistar 2 veces. Una por el oído y otra por la vista. Quiere decir que nos van a conquistar con su maravillosa música y también con sus presentaciones en el escenario. Y el último grupo en nuestra lista es Monsta X. En realidad su nombre tiene un significado súper bonito. Y lo padre es que no te lo esperas. No, yo pensaba que se veía como a monstruo o algún tipo de... Ajá, porque pues su estilo es hip hop. Ajá. Entonces como pues monstruo. Pero en realidad es más bien un juego de palabras compuestas por mon, que en francés significa mi, y sta, que pues se refiere a star, de coreano. estrella. Es el coreano de... Ajá. La pronunciación coreana de star. Muy bien. Y X, que hace referencia a la variable existencia. Entonces su nombre significa mi estrella existente. O sea, Está muy bonito y qué padre que a los grupos nuevos les están metiendo esto como en los nombres que tienen un significado más profundo que solamente algo que suena atractivo para la gente. Estos fueron los 10 nombres de grupos de K-pop que más nos gustan. Si ustedes conocen algún otro nombre que tenga algún significado muy padre y que no hayamos mencionado, por favor déjenlo en los comentarios. o nos pueden dejar también el nombre que a ustedes más les guste. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, nos pueden regalar un like o también se pueden suscribir para más videos cada semana. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Banana Milk TV. Y también me pueden encontrar a mí como CianiaBB en Snapchat, donde todos los sábados y a veces domingos subimos pequeños sneak peeks del próximo episodio. Por cierto, si notan algo diferente en esta área en específico, es porque en un episodio que justamente acabamos de grabar, tuvimos un pequeño accidente. Y pues se murió. Se rompió. Entonces, si se les ocurre algo que podamos poner para completar nuestro pequeño set, nos pueden dejar también sus ideas aquí en los comentarios. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves con más Banana Milk. Bye.